En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Eso es. Amén. El justo por la fe vivirá. Y esa fue la frase que abrió las puertas del cielo para Martín Lutero. Y eso viene de la palabra de Dios. Él se ancló no en las palabras del Papa, no en las indulgencias que estaban puestas para recaudar fondos y para uno ser perdonado sus pecados. No, él se enfoca en lo que dice la palabra de Dios. Ese es su ancla. Él entra por ahí y es Dios el que le revela verdaderamente la verdad que siempre estuvo escrita. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana estamos celebrando la reforma de la iglesia con una serie especial, Sola Escritura, el poder de la palabra de Dios en la reforma. Hoy vamos a viajar al corazón de la reforma, a ese momento cuando un monje angustiado encontró en la Biblia la paz que su alma anhelaba. Vamos a hablar de Martín Lutero, de su lucha, su descubrimiento y de cómo una sola frase, el justo por la fe vivirá, encendió en él una revolución espiritual contagiosa. Junto a mis hermanos Mike Pileggi, Jason Arevalo y David Menéndez, descubriremos por qué la palabra de Dios sigue siendo nuestra ancla, nuestra guía y nuestra voz de esperanza hoy. Así que mi hermano, quédate conmigo para ver a Cristo en su historia. Bueno, estamos en el tercer día de nuestra conversación con Mike Pileggi, Jason Arevalo y David Menéndez acerca de Sola Escritura y el impacto que este enfoque en la palabra de Dios tuvo en la iglesia y continúa teniendo en la iglesia alrededor del mundo. Y hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy especial, para mí uno de mis héroes de la fe, y es el reformador Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero es un personaje un poco controversial. No fue un hombre perfecto, porque no existen hombres perfectos, solo uno. Pero Martín Lutero tuvo un impacto tremendo y su doctrina iba a decir su doctrina de sola escritura, pero todavía esa doctrina no se había definido. Pero Martín Lutero tenía un concepto de las escrituras que impactó mucho en las otras personas que después participaron en la reforma de la iglesia. Y es la idea de que las escrituras son la base de nuestra fe y de nuestra práctica, de cómo vivimos la vida cristiana, cómo se organiza la iglesia, cómo desarrollamos doctrinas. Todo está basado en las escrituras. Y esto es algo que cambió radicalmente el rumbo del pensamiento cristiano. Y hoy vamos a explorar cómo Lutero entendió la autoridad, la claridad y el papel o el rol de las escrituras en la iglesia y en la fe individual. Así que, bueno, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de esto. Primero, les hago esta pregunta para que empecemos a desarrollar la idea. ¿Por qué fue que Martín Lutero rechazó la tradición de la iglesia y la autoridad del Papa como la base para la doctrina cristiana? Bueno, yo creo que nace de una lucha espiritual que tiene Martín Lutero yo creo la lucha espiritual del ser humano, que es cómo es que un hombre puede
ser justificado delante de Dios? ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Y Martín Lutero se debatía entre todas esas prácticas que pudiéramos decir oscurantistas hasta cierta medida, inseguras, llenas de temor, de incertidumbre de la Edad Media, que la Iglesia Católica con su tradición había incorporado a la vida de la fe cristiana. Y Martín Lutero estaba buscando desesperadamente respuestas a la ansiedad de su alma. Y encuentras esas respuestas en las Sagradas Escrituras. Wow. Bueno, en sus propias palabras, Martín Lutero dijo en la Dieta de Worms, él dijo esto: a menos que se me convenza mediante las Escrituras y la razón clara, pues no acepto la autoridad de papas ni concilios, ya que se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Wow. Entonces él está diciendo que estos concilios y papas están en contradicción uno con los otros. Y por eso él rechazó. Hay una discrepancia entre la autoridad del Papa y la autoridad de la Biblia. Y eso se está demostrando en lo que él está experimentando mientras él está buscando su entendimiento de lo que es la justificación de todos los pecados. Y ojo, he perdido la voz esta semana. Les pido mis disculpas. Sí. No, no es ojo, es oído. Sí, Mike. Mira, esa voz afónica es Mike Pileggi. ¿Qué tal? Saludos. Ok. Bueno, Mike, ¿qué fue lo último que dijiste? Para regresar a ese pensamiento un segundo. Lo de la doctrina de la justificación. Sí. Él tenía una batalla entre el sí, de cómo es que él sabía si él verdaderamente había sido perdonado. Y él batallaba, y él batallaba, y él batallaba. Él se confesaba, y él iba y se confesaba todos los días. Iba contra el cura y le decía, pero ¿cómo hago? ¿Y cómo hago con mis sueños y los pecados que cometo, de aquellos que pienso y qué tal de aquellos que ni me he dado cuenta? ¿Cómo voy a ser justificado? Sí. Y saca con todos esos problemas. Y de repente se da cuenta, espérate. Y es ahí donde nosotros entramos en el libro de Romanos. Romanos 1, 16 y 17. Creo que todos nosotros conocemos. David, tú te lo sabes de memoria en español. Yo me lo sé en inglés. Tú te lo sabrás en griego. Tomamos un momento. Déjame buscarlo porque no me lo sé en español. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Eso es. Amén. Yeah. El justo por la fe vivirá. Y esa fue la frase que abrió las puertas del cielo para Martín Lutero. Y eso viene de la palabra de Dios. O sea, él se ancló no en las palabras del Papa, no en las indulgencias que estaban puestas para recaudar fondos y para uno pues ser perdonado sus pecados. No, él se enfoca en lo que dice la palabra de Dios. Ese es su ancla. Él entra por ahí y es Dios el que le revela verdaderamente la verdad que siempre estuvo escrita. Wow. Wow. Así que el oscurantismo, prácticas que en realidad no ayudaban, en última instancia no eran suficientes para traer la paz, para traer el consuelo que el alma de Martín Lutero estaba buscando. Eso es lo que lo llevó a las Escrituras y descubrió en las Escrituras palabra de Dios. Así es. Y eso es algo tremendo. Antes se dependía de ¿qué? De la autoridad de la iglesia, la autoridad del Papa. Y no es que estas cosas no fueran importantes, ¿verdad? Sí, necesitamos pastores, necesitamos autoridades, sí necesitamos concilios para discutir las cosas, pero lo que Martín Lutero me parece que es brillante, es algo brillante y que ahora lo aceptamos porque ya han pasado 500 años y ha llegado a ser algo normal en la iglesia, pero la idea brillante de que la Biblia es la regla. Y todo lo que escuchemos, todo lo que diga un pastor, todo lo que diga un concilio, se tiene que juzgar a través de la palabra de Dios. Antes no era así. No. Y por mil y pico de años fue así, de esa manera, en donde pues la iglesia era la que determinaba y decretaba, y esa contradicción que es la que estaba diciendo Jason, es una contradicción que en su día obviamente ya había germinado a un nivel al por mayor.
Estamos hablando de que también esto está atravesando en el tiempo del Renacer, en la cultura europea, donde obviamente hay un nuevo enamoramiento hacia regresar a leer los clásicos, pero también a interpretar adecuadamente la palabra que había sido escrita. O sea, había estado Erasmus, que era un humanista, él tenía un fascinamiento con vamos a leer lo que escribieron y vamos a ver cuál era la intención de los autores. O sea, no me voy a fajar yo a ponerme a leer cuál es mi interpretación, sino vamos a ver primero qué es lo que quiso decir él y cómo lo voy a aplicar yo en mi vida hoy. O sea, es impactante, todo está pasando en el tiempo verdadero de Dios, o sea, Sí. increíble. No, y otra vez, es algo sencillo. Es un concepto fácil de entender y a mí me asombra pensar que fue necesario esta revolución, ¿verdad? La protesta de la reforma fue necesaria para despertar a la iglesia al valor de la palabra de Dios. Ahora, una de las ideas que Martín Lutero ayudó a desarrollar, y no es que él inventó estas cosas, pero él ayudó a desarrollar las ideas, es la idea de que Dios mismo está hablando a través de la Biblia. Y no es solo un récord de los pensamientos humanos acerca de Dios. Así que vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Qué significa cuando Lutero llama a las Escrituras la palabra o el discurso de Dios? Bueno, exactamente eso, que son las palabras que la palabra que Dios ha hablado, lo que Él ha dicho. No es simplemente una inspiración en algunos pensamientos, en algunas ideas, algo donde hay que penetrar y discernir qué del texto puede ser la palabra de Dios, si está mezclado quizás con pensamientos humanos, etcétera, sino que toda la Escritura es precisamente en toda su extensión y detalle las palabras que Dios ha hablado, la palabra que Dios le ha dado al hombre, su revelación, la revelación de sí mismo al hombre. Autorrevelación. Y ahora, yo he oído personas decir, la Biblia no es literalmente la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo distinguimos entre esas dos ideas? ¿Que la Biblia contiene la palabra o la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, yo creo que es muy peligroso de entenderlo de esa manera porque el decir que contiene significa que entonces tengo que yo buscar, interpretar. Es como que si me meto yo en un valle donde veo cuál grama pertenece y cuál grama no pertenece. O sea, estoy diciendo, espérate, yo soy el que tiene la autoridad de distinguir entre todo lo que está escrito, que es verdaderamente lo que dijo Dios y no lo que dijo, vamos a decir, el apóstol Pablo. O sea, no podemos distinguir entre el porcentaje de que cuánto fue escrito por un humano y cuánto fue escrito por Dios. O sea, es 100% humano, 100% Dios, y por eso es que la palabra tiene autoridad. Entonces, yo no soy el que autoriza. Yo tengo que ver que la palabra proviene de Dios. Y por eso, en vez de decir qué contiene la palabra, porque no me voy a poner a investigar, a decir, no, esto no es palabra, esto sí es palabra. No, esto lo interpreto yo de esta manera. No, esto lo interpreto de aquella manera. No, esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que Él dice. Esto es lo que Él dice en este contexto. Pero esto es lo que Él está diciendo. Ahora, tú no estás diciendo, Mike, que nunca interpretamos, ¿verdad? No, nosotros siempre vamos a tener una interpretación, pero obviamente tenemos que seguir enfocados en, primero, la intención del pasaje y no mi preentendimiento. Y lamentablemente, cuando nosotros buscamos interpretar la palabra de Dios, pues siempre vamos a necesitar del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es clara y es hábil de ser entendida. Solamente nosotros muchas veces somos inhábiles de entenderla. Ahora, eso nos lleva a otra idea que Martín Lutero presentó, y es la idea de que la Biblia es clara, se puede entender y no requiere que uno sea un erudito, no tenemos que tener un doctorado como el doctor David Menéndez, ¿verdad? El cristiano común y corriente puede entender
las Escrituras a través de la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que este punto de vista de Lutero retó el rol de las autoridades eclesiásticas como los intérpretes necesarios? Bueno, yo creo que movió el centro de autoridad. Antes hubo un centro de autoridad encontrado en los papas, en las autoridades, en la iglesia, pero ahora el centro de autoridad se encuentra en las Escrituras. Y esta idea que hay claridad en entender las Escrituras da poder, yo creo, al laico. Le da autoridad al laico. ¿Sí? Y yo creo que eso en parte era una de las preocupaciones de la iglesia y no creo que sea una preocupación innecesaria, ¿verdad? Porque hemos visto también los resultados de cuando hay personas que dicen, no, esto yo lo interpreto de esta manera y otro está del otro lado diciendo, no, yo lo veo de la otra manera. Y la idea es que al decir que la autoridad está en las Escrituras y que el cristiano ordinario puede interpretar con la ayuda del Espíritu Santo, no solo estamos rechazando la autoridad del Papa, sino que estamos creando miles y millones de papas individuales. Pero, ¿cómo podemos encontrar un balance ahí entre la idea de que las Escrituras son claras y que cualquiera lo puede entender y a la misma vez la necesidad de personas educadas que estudian la palabra, que aprenden la teología para guiar al pueblo? Yo creo que es una buena pregunta porque lamentablemente una de las cosas que también salió de la Reforma fue el individualismo a un nivel superior donde todo el mundo interpretaba a su manera lo que le daba la gana. Entonces nosotros tenemos que también reconocer que hay una avenida en la cual hay que explorar de la educación. O sea, es importante saber que nadie puede aparecerse en la palabra de Dios, tratar de leerla a su manera. O sea, y las disciplinas que se aprenden en los seminarios no son de indoctrinar a una persona a interpretar, sino más bien de enseñar las disciplinas adecuadas para poder interpretar. Sí. Que es muy diferente. Estaba pensando en cuando yo era un pastor joven, a veces teníamos estudios bíblicos y yo hacía esta pregunta y ya no la hago, pero antes leíamos un pasaje y le preguntaba a los hermanos, ¿y esto qué significa para ti? Eso lo hemos cometido todos los pastores. No, claro que sí. Momento de nuestras vidas. Claro que sí. Y pastor, si estás escuchando, si usted ha hecho eso, no lo haga más. ¿Por qué? Porque estamos invitando a la ignorancia, ¿cómo se llama? Que se multiplique en la congregación. Pero eso pasaba. Yo recuerdo una vez que leímos un pasaje y yo hice esa pregunta y un muchacho dijo un disparate. Vaya, no recuerdo lo que dijo. Era algo que no tenía ningún sentido, pero cuando tratamos de refutarlo, él decía, no, pero eso es lo que significa para mí. Y entonces no estamos hablando de eso cuando hablamos de la claridad de las Escrituras. Lo que estamos diciendo es que con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a la verdad. Claro, Dios ha dado instrucción. Tenemos que responder. Si mi mamá me dice, hablando como un niño, obviamente yo soy adulto, pero si mi mamá me hubiese dicho, hijo, saca la basura, yo no le voy a responder, mamá, eso para mí significa que tú quieres que yo siga jugando y que cuando tenga las ganas, haga lo que se me da la gana. Sí. Lo sé decir en griego también para que sepas. Wow, sí, pero de ahí entonces viene este otro principio que Martín Lutero enseñó y es que las Escrituras interpretan las Escrituras. Pensando yo que la palabra de Dios, Dios no la dio para la academia, no es que vino para las estructuras, ¿verdad?, de la iglesia o para los ilustrados. La palabra de Dios fue dada para el pueblo, para el ser humano. ¿Y para qué? Para salvarlo, para salvarnos. Wow. Por lo tanto, nos concierne a todos. Y yo creo que eso es lo que los reformadores entendieron. Pienso que Martín Lutero tomó
la decisión de traducirla. Claro, eso en alemán. es algo que sale, ese impulso de una palabra que estaba escondida, de una estructura eclesiástica que hablaba un idioma que el pueblo no entendía, y que ahora los reformadores quieren traducir la palabra de Dios al lenguaje, ¿verdad?, del pueblo, porque es para ellos, es para nosotros, los que nos están escuchando. Wow. La palabra de Dios no es un manual súper ilustrado, técnico, ¿verdad?, para un grupo en particular, sino es para ti, porque es para ti donde Dios te revela la manera de ser reconciliado con Él, de ser salvo, y te lo revela a través de su Espíritu. Ahora, esa es la palabra perfecta, le decimos inerrante, son las mismas palabras de Dios. Nos corresponde a nosotros ahora que las recibimos, estudiarla, interpretarla, confesarla. Y a mí me gusta hacer una distinción entre esa palabra perfecta, infalible de Dios y nuestra tarea al recibirla, que es una tarea que puede tener, por supuesto, errores, lagunas, todo lo que requiere esa tarea, pero puede ser una tarea fiel. Wow. En la Escritura tenemos la voz perfecta, inerrante, sin error de Dios, y en nuestras interpretaciones tenemos la voz fiel de la iglesia, que busca ser fiel a lo que hemos recibido de Dios, a su salvación, a Cristo Jesús y a este mensaje, pero no somos perfectos. Pero creo que David, has dicho algo que nos ayuda a llegar a la conclusión de nuestra conversación. Y mis hermanos, hay mucho más que pudiéramos haber hablado, pero es el mensaje de la salvación por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo que hizo necesario que Martín Lutero descubriera o redescubriera esta verdad de la autoridad de las Escrituras. Porque se estaba perdiendo. No es que se había perdido por completo, pero el Señor usó a este hombre y después a muchos más, muchos que pagaron un gran precio, sacrificaron mucho por resaltar la autoridad de las Escrituras, pero ¿con qué fin? Con llegar al Evangelio, llegar a ese mensaje de salvación. Y ahora nosotros estamos aquí en el Faro de Redención, en tu iglesia, en muchas iglesias alrededor del mundo, predicando el puro Evangelio de Jesucristo, porque la iglesia regresó a través de hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros, vamos a hablar de ellos mañana, y comenzaron a predicar a Cristo. Y eso es lo que necesitaba la iglesia, y eso es lo que necesitamos tú y yo. Necesitamos oír la palabra de Dios que nos dice que somos pecadores, que nos dice que Dios nunca nos abandonó a una suerte de esa manera, sino que tenía un plan. Desde antes que creó el mundo tenía ese plan de rescatar a su pueblo por medio de su Hijo. Amen. Y si has oído ese mensaje hoy y todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, te invito a hacerlo hoy. Cristo murió por ti, resucitó para justificarte. Eso es ponerte en una relación correcta con Dios y darte vida eterna. ¿Puedes creerlo? Las Escrituras, que son la mismísima palabra de Dios, te lo prometen. Créelo. Amén. Amén. Mi hermano, así como Lutero halló descanso al volver a la palabra, tú también puedes encontrarlo hoy. No busques en tradiciones humanas ni en tus propios esfuerzos lo que solo Cristo puede darte. Las Escrituras no son un libro antiguo ni una voz lejana. Son la voz viva de Dios que te llama a confiar hoy mismo en su Hijo. Cristo murió y resucitó para darte paz con Dios, para librarte de la culpa y para darte vida eterna. Abre tu corazón hoy mismo a esa voz, mi hermano. Oremos. Padre, otra vez te damos gracias por tu palabra, por mis hermanos que
han estado tan dispuestos a conversar conmigo acerca de este tema tan importante. Pero sobre todo, hoy te damos gracias, Señor, porque, Señor, este mensaje de la justificación por la fe, este mensaje claro del Evangelio de Jesucristo, está basado en tus promesas, está basado en tu corazón que has revelado en tu palabra. Oh Señor, te damos gracias porque hablas a tu pueblo por medio de tu palabra y porque nos has dicho que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado, de nuestras rebeliones, de nuestra maldad, Señor, tú nos quieres alcanzar por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Señor, restaura a muchos hoy a ti por medio de la fe en Cristo. Trae convicción, Señor. Produce fe en muchos corazones, que hoy muchos clamen a ti y reciban de ti un nuevo corazón y vida eterna. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Oye, no te pierdas el próximo episodio. Junto a Mike, Jason y David vamos a viajar con Zwinglio, Calvino y Knox para ver cómo la autoridad y suficiencia de las Escrituras reformaron la predicación, la adoración y hasta la vida pública. ¿Qué ocurre cuando la iglesia deja de decorar con la Biblia y la predica con fidelidad? Mañana vamos a descubrir eso. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Sola Escritura, el poder de la palabra de Dios en la Reforma. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.